Vamos a empezar con un tema que es metrología dimensional. Vamos a ver más que nada sistemas de medidas, instrumentos de medición y otras cosas que son necesarios pues, para el diseño y todo eso, ¿no? Eh, Hablando un poco de historia de la metrología, tenemos que la palabra metro significa medida y logos tratado. Es la ciencia de las medidas. En su generalidad trata del estudio y aplicación de todos los medios propios para la medida de magnitudes, tales como longitudes, ángulos, masas, tiempos, velocidades, potencias, temperaturas, intensidades de corriente, entre otras medidas. Las unidades de medida en la antigüedad se basaban en las medidas del cuerpo del hombre. Tenemos, por ejemplo, que una yarda, así aproximadamente es de la punta estirando nuestro brazo, desde la punta de nuestros dedos hasta la mitad del torso, eso sería más o menos una yarda. Una braza que es de punta a punta de nuestras manos, una pulgada que es la parte esta del pulgar, un geme que la verdad esa medida nunca la he visto, pero es la abertura de estos dos dedos, un pie, la distancia de nuestro pie, un codo. Esas eran medidas que se utilizaban anteriormente pues para tener una referencia. Digo, no es algo tan preciso, ya que pues todos tenemos diferentes pues dimensiones, ¿no? Entonces es algo que nada más que se puede utilizar como referencia, más no es un método de medición muy preciso. La metrología es una ciencia que trata de medidas, sistemas de unidades, instrumentos de medición. Estos se pueden utilizar en diferentes campos, como lo es en la industria térmica, en la eléctrica, acústica y dimensional. Existen diferentes sistemas de unidades. Nosotros nos basaremos principalmente en el sistema métrico y en el sistema inglés. Dentro de estos sistemas de unidades tenemos múltiplos y submúltiplos, dependiendo para no utilizar valores muy amplios, pues se utiliza en este tipo de notación científica para disminuir esa longitud de dígitos. Tenemos como base el metro, que este sería, por así decirlo, 10 a la cero. Y de ahí para arriba tenemos de 10 a la uno sería decámetro, 10 a la 2 sería hectómetro y así sucesivamente, que sería multiplicarlo ese metro por su respectivo factor de multiplicación. Y hacia abajo tenemos otros prefijos, decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro y así, ¿no? Cada uno está representado por su respectivo símbolo. Y aquí, pues, en el caso de los factores de menos uno, pues sería ir recorriendo el punto dependiendo del número del superíndice, ¿no? Tenemos, uy, tenemos algunas aquí equivalencias por ejemplo, del sistema internacional, que, por ejemplo, un kilómetro equivale a 1000 metros y a 1 millón de milímetros. Y así podemos ir viendo todos los diferentes valores y con sus respectivas equivalencias. A alguien creo que se le activó el micrófono. Gracias. Tenemos también, por ejemplo, en el sistema inglés, igual las medidas lineales. Una braza, como ya decíamos, es la distancia entre punta y punta de nuestros brazos extendidos. Equivale a 1,82 metros. Una yarda de la punta de la mano al centro de nuestro torso, que equivale a 0,92 metros. Y un pie 0,3048 metros, una pulgada 0,0254 metros y sus respectivas equivalencias en milímetros. Aquí tenemos más equivalencias de masa, volumen, longitud. Igual, por ejemplo, todas estas equivalencias las podemos utilizar después para realizar conversiones de unidades, ya que de repente tenemos
no sé, a lo mejor un plano en pulgadas y nosotros preferimos trabajar en milímetros, en centímetros o en metros o viceversa, ¿no? Dependiendo de qué trabajo estemos haciendo. Por ejemplo, con una regla de tres simple podemos hacer este tipo de conversiones. Aquí, por ejemplo, tenemos que queremos obtener a cuánto equivale 35.4 pulgadas a milímetros. Aquí la regla de tres simple es básicamente multiplicar en cruzado y dividir por el número que se tiene a un lado. Como aquí tenemos 35.4 por 25.4, que es este valor, entre uno, y nos da el 899.16 milímetros. Igual con otra equivalencia entre milímetros y micrómetros, se hace la misma operación, 155 milímetros por un micrómetro entre 0.001 milímetros y nos da 155.000 micrómetros. Existen dos tipos principales de medición. La medición directa. Esta se obtiene cuando el valor de la medida se obtiene directamente de trazos o divisiones de los instrumentos, o indirecta cuando para obtener la medida necesitamos compararla con alguna referencia. Aquí tenemos algunos ejemplos de tanto de medición directa como medición indirecta. Digo, no, en mi caso no he trabajado con todos, pero por ejemplo, de medición indirecta, pues, tenemos los típicos, la regla graduada, el vernier, micrómetros, bloques patrón, calibradores, como las lainas, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, de medida indirecta tenemos por comparativa, trigonometría o relativa. Aquí pues tenemos los diferentes también cálculos o otros tipos de comparadores con los que podemos obtener una medida de manera indirecta. Tenemos diversos instrumentos básicos de medición. Los instrumentos de medición más sencillos son las cintas de medición o flexómetros y las reglas. Por ejemplo, aquí podemos ver medidores de distancias, podómetro digital, que es para de pasos, si no me equivoco, cintas de medición sin caja y con caja, esta rueda de medición, que por ejemplo yo le he visto que lo utilizan para la construcción o bueno, para medir los terrenos o cosas así, o por ejemplo campos de fútbol o así. Digo, ya hay instrumentos un poco más avanzados, pero se llegó a utilizar para ese tipo de cosas. Los flexómetros se usan normalmente en longitudes de 5 metros, hay de mayores longitudes y es conveniente señalar que hoy en día, además de los flexómetros comunes en donde la lectura se toma directamente de la cintilla, hay flexómetros digitales, ¿no? Un flexómetro, eh, digo, dependiendo de su gradación, puede estar nada más en centímetros, en milímetros o incluso hasta algunos tienen como sus divisiones de pulgadas, ¿no? Por ejemplo, este sería el flexómetro. Ahí creo que se enfoca. Las reglas de acero son más comúnmente empleadas en los talleres mecánicos y se usan cuando no se quiere alto grado de exactitud. Obviamente de una regla o de un flexómetro a otros instrumentos de medición como el micrómetro o el vernier, pues no son tan precisas. O sea, son más que nada, como aquí dice, para cuando son que no se requiere tanta exactitud para algún mueble o para cosas así. También existen reglas flexibles que permiten flexionarse dentro de ciertos límites, además de otros doblables y reglas para medir diámetros. Digo, me imagino que todos alguna vez han ido con algún costurero o algo para que les arregle algún pantalón o para a lo mejor a rentar un traje y que necesitan, les toman las medidas. Este tipo de reglas pues son como tipo estas, que son de como de costurero, por así decirlo. Obviamente hay otras pues que son aplicadas para la industria y todo eso. Y pues pueden ser dimensionadas ya sea por ejemplo, en milímetros o en pulgadas, como en este caso.
Las lainas, estos medidores consisten en láminas delgadas, permítanme, que tienen marcado su espesor y que son utilizadas para medir pequeñas aberturas o ranuras. El método de emisión consiste en introducir una laina dentro de la abertura. Si entra fácilmente, se prueba con la mayor, siguiente disponible. Si no entra, vuelve a utilizarse la anterior hasta definir así el espesor. Estas lainas, permítanme tantito. Estas lainas están graduadas, cada una tiene su longitud, no sé si se alcance a apreciar más bien su espesor. Digo, ahí medio se alcanza a captar en la cámara. Están graduadas en milímetros y en milésimas de pulgada. Digo, obviamente cada una son distintas y cada una tiene su medida en especial. Y se utilizan para obtener espesores, tolerancias y cosas así en, en espacios muy reducidos, muy pequeños. ¿Qué tan exacto es un distanciómetro comparado, bueno, vamos, eh, contra el reflexómetro? Perdón, es que se escucha un poco cortado. ¿Podría repetir la pregunta de Oscar? ¿Qué tan exacto es un Debe distanciómetro traer, láser? no te puede traer los tornillos, ¿verdad? ¿Lo preguntaste? ¿A alguien se le activó el micrófono? Ahora sí, Oscar, otra vez, por favor. Me comentaba, a ver, ahí me escuchas bien. Sí. ¿Qué tan exacto es un distanciómetro láser? Digo, la verdad nunca he trabajado con uno de esos, pero yo me imagino que sí ha de ser un poco más preciso. O sea, por ejemplo, hay niveles que son láser, por ejemplo, y pues es mucho más preciso que un nivel clásico de burbuja, ¿no? Entonces yo me imagino que ese tipo de distanciómetros electrónicos pues son más precisos. La verdad, digo, nunca he trabajado con uno de esos, pero me imagino que sí va a ser un poco más preciso. Los distanciómetros de láser, Ujú. fuera de lo preciso, es la practicidad Sí, también. que tiene el medidor, ¿no? En vez de estar usando flex o cinta métrica o algo, nada más se tira el láser y pues realmente sacamos medidas hasta espacios cúbicos y cuadrados en cuestión de segundos. El tema es que tiene que ser espacios oscuros porque con iluminación el láser no trabaja muy bien. No refleja. Sí, digo, igual, por ejemplo, hay flexómetros ya digitales, hay vernier electrónicos, ya, o sea, dependiendo del tipo de trabajo que se quiera realizar, pues ya hay también como que su instrumento especial para cada cosa, ¿no? Sí, y Y pues obviamente, realmente, disculpa, Inge. sí, no, adelante, adelante. Disculpe, realmente lo eficaz de los equipos de medición con tecnología láser y cosas similares, pues va más en la calibración, ¿no? Que debe ser al menos una vez anual. Sí, eso también es otra, bueno, casi todos los instrumentos de medición necesitan una calibración, pero pues es la desventaja de ese tipo de instrumentos, ¿no? De los instrumentos ya electrónicos que sí necesitan una mayor calibración debido a que si se llegan a golpear o ya, pues, ya sea por las baterías o cualquier cosa así, pues se van descalibrando o incluso con el tiempo, ¿verdad? Van perdiendo como que su estándar, por así decirlo. No sé si hay alguna otra pregunta o todo bien. Bueno, seguimos con esto de los patrones de radios.
Pues digo, es lo mismo que por ejemplo las lainas, nomás que aquí en este caso para ver radios internos o radios externos, o bueno, diámetros, o sí, bueno, radios y diámetros, no sé cómo se pueda. Sí, digo, a mí en lo personal nunca me ha tocado trabajar con estos, me ha tocado más con las lainas normales para sacar ciertas tolerancias o, o de revisar ciertas especificaciones, por ejemplo, de los motores, tanto de combustión como digo, yo que trabajé en el aeropuerto también me tocó hacer mantenimientos para motores de avionetas y cosas así. Entonces son muy útiles para sacar ciertos espesores o ciertas distancias que debe haber, por ejemplo, entre cuando hace las pruebas de los anillos o cosas así, para sacar que estén dentro de ciertas tolerancias. Tenemos, por ejemplo, también estos patrones para alambres, para brocas, para láminas, que ya nos dan su calibre y todo dependiendo de, ya sea si, por ejemplo, en este caso, la imagen que tenemos al lado izquierdo para los cables o los brocas, y el del lado derecho podemos ver que también incluso para los espesores de las láminas, también aquí podemos sacar de qué calibre son y todo eso. Este otro tipo, el cuenta hilos, es igual, es parecido así a las lainas, solamente que aquí en este caso se utilizan para ver el tamaño de paso de los tornillos, que es el espacio que hay entre hilo y hilo del tornillo. Con esto pues es más sencillo, ya que tiene ya graduado como que los hilos, o sea, ya con sus espacios respectivos. Tenemos estos otros, Sí, ¿alguien tiene una pregunta? ¿quién saca ustedes, no? ¿Alguien se le activó su micrófono? Bueno, siguiendo con estos calibres para agujeros pequeños, estos están diseñados para medir agujeros y ranuras pequeñas de 3 a 13 milímetros. Y hay otros un poquito más grandes que estos se introducen y con el tornillo de acá arriba se fijan para después medirlos con un micrómetro. Básicamente es como si estuviéramos midiendo con las puntas del vernier, pero pues un poquito más precisos. Bueno, para otras aplicaciones. Existen diferentes tipos de puntas para estos tipos de calibres y pues dependiendo ya del uso que se le quiera dar. Tenemos también igual que las lainas, pero en este caso ahora para ángulos, para sacar diferentes calibres de los ángulos y todo eso. En este caso, bueno, aquí comenta que para la inspección de ángulos de ruedas de esmeril o cortadores. Aquí hablando un poco sobre lo del vernier, este tipo de instrumentos se encuentran principalmente de tres tipos: calibradores tipo vernier, que es el normal, o bueno, que cuenta nomás con su escala. Tenemos los de carátula, que que estos están graduados dependiendo del número de vueltas que den las agujas. O tenemos el calibrador ya electrónico, que este es más sencillo de utilizar y ya te da la medida ya directa. Con la mayoría de los calibradores se pueden obtener lecturas de medidas exteriores, interiores, medidas de profundidad. Incluso en algunos se pueden realizar medidas de peldaño.
Aquí, digo, yo en mi caso nada más cuento con este tipo de vernier, que es como que el más así sencillo, pero existen diferentes tipos. De hecho, si cuando vayan al Libby Center, ahí pueden ver que ahí cuentan con diferentes tipos de vernier, ya sea de electrónico, de carátula, y las puntas un poco más largas, un poco más angostas, que terminan en punta para, a lo mejor para marcar material, incluso algunos, como aquí lo menciona, están recubiertos con carburo de tuxteno, que este material, no sé si alguna vez hayan escuchado, pero por ejemplo hay algunas brocas, algunas fresas que son tratadas con este tipo de recubrimientos, ya que son materiales que tienen mayor dureza y pues resisten más al desgaste. Ya me enfrié, ya no arranco. Me voy a lastimar ya a mi edad, la vejez. No, Aquí podemos ver las partes principales del calibrador tipo Vernier. Obviamente, digo, no sé si alguien ya lo haya utilizado con anterioridad, pero por ejemplo, aquí estas puntas de atrás son para medir diámetros interiores. Esto de aquí es para medir diámetros externos. Tenemos esta parte que también es para medir profundidades. Tenemos este tornillo que es para fijar el vernier, que no se mueva ya la escala. Digo, aquí lo menciona como un botón para el pulgar, que nada más es para tener un poquito de mejor agarre. Trae como un estriado para que nosotros podamos agarrar con mayor ergonomía la escala del vernier y pues obviamente sus escalas, ¿no? La escala principal y la escala secundaria. Y por ejemplo, aquí tenemos el calibrador o el vernier electrónico, que cuenta con las mismas partes, sí, y lo único que cambia es, en este caso, el LCD display, que aquí en lugar de estar las escalas o lo que tomamos de referencia, pues ya nos da todo, este, ya directa la medida. Aquí tenemos un botón para cambiar entre escalas de milímetros a pulgadas, para prender y apagar el vernier, para ponerlo en cero, e incluso algunos hay para congelar la medida. Aquí tenemos una breve explicación de cómo se utiliza un vernier. En este caso es el vernier el clásico, normal. Tenemos aquí la grabación principal. En este caso está en milímetros. Eh, sí, bueno, sí, cada 10 viene siendo un milímetro. Tenemos 20 que la escala secundaria o en la grabación del vernier tenemos que cada 20 divisiones es igual a un milímetro. Entonces, aquí podemos obtener que cada línea vale 0.05 milímetros. O sea, dividiendo ya el total de líneas entre un milímetro, pues podemos obtener este valor. Y después, contando el número de líneas que hay del cero a la línea que coincide con la escala principal, podemos encontrar este valor, el 9, que podemos ver aquí que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La novena es la que coincide con la escala principal y ese es el valor que se multiplica por el valor de la escala. Ya tenemos aquí que también está un milímetro. Entonces ya nada más sumaríamos ese milímetro más el valor que encontramos de la escala secundaria por su multiplicador, que en este caso es 0.05, y obtenemos el valor de 1.45 milímetros. Aquí en este caso es
es diferente. Tenemos que en lugar de 20 divisiones son 40 divisiones en 1 milímetro. Y pues aquí si contamos todas las líneas hasta la línea que coincide son 14. El valor en este caso de multiplicación es 0.025 milímetros, que daría 0.35 milímetros más los 30 milímetros que ya contamos aquí en la escala, sería este valor ya final, 30.35 milímetros. Aquí en este caso, digo, sigue siendo lo mismo, nomás que en este caso en pulgadas. Eh, Aquí tenemos ya o sea, que el cero está después de 1 pulgada. Ese es el valor que se toma como referencia. Y luego nos dice que la escala está dividida en 16. Entonces, cada línea vale 1/16. Mm, Y, por ejemplo, acá también tenemos permítanme, sí, 1/16. Y aquí estas divisiones las contamos hasta antes del cero. Tenemos dos divisiones. Y por eso aquí es 2/16. Y para el caso del 5/128 es con la escala secundaria del Vernier. Tenemos que cada división es 1/128. Y igual que en el anterior, en el caso de los milímetros, contamos hasta la línea que se empareja con la escala principal, que es en este caso la línea número 5. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este se multiplica por este valor y nos queda 5/128 pulgadas. Ya sumando todos estos valores, nos queda que tenemos 1 y más 21/128 pulgadas. Básicamente es lo mismo, nomás que cambiando de escala y digo, pues acá se trabaja en fracciones de pulgada. Para el caso de los verniers de carátula, aquí debemos de tener cuidado con las escalas en las que vienen ya graduadas. Por ejemplo, aquí en este caso podemos ver que dice que 1 milímetro es igual a una revolución. Entonces, cuando dé una vuelta completa va a ser 1 milímetro, por lo que podemos decir que cada línea tiene un valor de 0.01 milímetros. Entonces, al momento de dar la vuelta va a ser 1 milímetro completo. Aquí en este caso son 2 milímetros por revolución. Aquí podemos ver que de 0 a 0 es 1 milímetro y de 0 a 0 es el segundo milímetro. Y igual acá tenemos que por cada revolución son 5 milímetros. Tenemos de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5. Y ya es una revolución completa. Y para el caso de las carátulas graduadas en pulgadas, pues es exactamente lo mismo, nomás que aquí en este caso pues tenemos en decimales. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos que una revolución equivale a 0.1 pulgadas. Y en este otro tenemos que 0.2 pulgadas es una revolución completa. Tenemos algunos calibradores ya electrónicos que además de proporcionar su medición en una pantallita, pues podemos incluso guardar esa información en otros dispositivos para después verlo en la computadora y ya realizar diferentes procesos o diseños, ¿no? Que como digo, yo en mi caso nunca lo he utilizado, pero está este procesador que se llama Statical Process Control y que o se puede este, me- meter directamente a la computadora para ser analizadas por un software todas las medidas que se van tomando. Existen otros Vernier o
Sí, calibradores que lo que ayudan ahora es a medir alturas. Obviamente, pues no es algo de cosas tan grandes, pero sí para medir cosas, bueno, que se requieren una mayor precisión, pues se utilizan este tipo de aparatos. Igual, por ejemplo, tenemos el medidor de profundidad, que por ejemplo es como el que tenemos en el vernier, en la parte de abajo, pero de manera separada. Y igual, o sea, contamos con el medidor de profundidad mecánico, electrónico y de carátula. Y pues el método de lectura pues es el mismo. Tenemos, por ejemplo, los micrómetros, que es otro instrumento de medición para medir distintas espesores o longitudes de cosas más pequeñas que queremos una mayor precisión. Este, aquí digo, hay que tener cuidado con la escala que ya viene graduada para evitar cometer alguna equivocación. Igual revisar qué tipo de micrómetro tenemos, qué es las escalas que tenemos y todo eso. Es uno de los instrumentos de medición más usados en la industria metalmecánica y es usado para la lectura de medidas exteriores, principalmente espesores. Existen micrómetros graduados y micrómetros electrónicos y digo, pues es lo que veíamos. Para poder tomar la medida es necesario que la pieza se encuentre entre el lucillo y el tope de medición. En este caso el lucillo viene siendo esta parte de aquí y el tope de medición esta. Y pues se recomienda usar una base para micrómetro cuando se tenga que medir una pieza que no esté fija. Esto para evitar cualquier error humano, movimiento brusco o que no, cualquier variación que podamos generar por movimiento. Digo, obviamente cuando se requiere un poco más de precisión. Dependiendo de la pieza que tengamos que sostener, pues existen diferentes puntas de lucillo con los que podemos asegurar mejor el agarre de la pieza, ¿verdad? Dependiendo de su geometría. Aquí podemos ver las partes principales del micrómetro. Como lo mencionaba, el lucillo es esta parte de aquí, el tope fijo es esta parte, el freno que es como un candadito que tenemos para mantener eh, la parte que, o sea, que no se mueva ya el micrómetro cuando terminamos de medir y poder después manipularlo. Aquí en este caso el cuerpo, que aquí yo creo que en casi todos viene la escala con la que viene. A veces no es de 0 a 1 sino que viene ya no sé, graduado a lo mejor de 1 pulgada a 2 o de 2 a 3. Y dependiendo de eso, pues hay que sumarle o agregárselo a la medición final. El trinquete, que es de donde ajustamos con mayor precisión la medida. El tambor giratorio, que es donde vemos también una de las escalas. Las gradaciones, otra es otra de las escalas y pues el cilindro principal. Aquí, ¿cómo podemos leer el micrómetro? En este caso, para la escala de milímetros. La primera lectura es sobre el cilindro, que es hasta donde llega ahora sí que la línea del tambor, que es esta parte de acá. Y por ejemplo, aquí tenemos que llega hasta el 4. Aquí tenemos que la escala es de 1 milímetro entre estas líneas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí está el 4. Y la lectura entre el 4 y el borde del tambor.
Aquí tenemos que cada separación entre esta línea y estas es de 0.5 milímetros. Entonces aquí tenemos que de aquí a aquí hay otros 0.5 milímetros. Y la línea del tambor que está coincidiendo con el cilindro con la del cilindro. Aquí en este caso, esta es la línea que está coincidiendo. Si notamos aquí, el cero casi llega a la línea, por lo que si más o menos nos podemos dar la idea que es un valor cercano al 5, ya que tenemos aquí 4 y más 0.5, 4.5, y aquí seguiría la línea del 5. Pero como uno llega al cero, entonces eso es un valor menor. Aquí tenemos que cada una de estas líneas en la escala equivale a 0.01 milímetros. Entonces por eso se tiene que, en lugar del punto 5 restante para el 5, se le resta ese 0.01 y tenemos 0.49 milímetros. Y ya sumando todo estas mediciones, tenemos 4.99 milímetros, que es lo que, bueno, podemos corroborar que ese es un valor cercano al 5, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de micrómetro que se cuenta con una escala de tipo Vernier, que es para tener una medición todavía más precisa. O bueno, sí, pues es más precisa porque, por ejemplo, si pueden ver aquí, tiene un dígito todavía más de las decimales, ¿no? Aquí en este caso se aplica lo mismo que en el micrómetro anterior. Tenemos, o sea, contamos las líneas grandes hasta antes del tambor, que en este caso son 4. Después siguen las líneas pequeñas, que serían igual 0.5. La línea que coincide del tambor con la escala, con la línea principal. Igual podemos ver que aquí o sea, es una antes del cero, que el cero ya sería el punto 5, entonces sería punto 49. Y aquí en este caso, la escala del Vernier, que es estas líneas de acá, podemos ver que están grabadas cada 0.001 milímetros. Eso quiere decir que cada línea que hay equivale a este parámetro. Podemos ver que aquí la que coincide es 4, entonces sería multiplicar el 4 por 0.001 milímetros y nos da este valor. Y ya sumando todo, ya tenemos que la lectura total es de 4.994 milímetros, que es lo que les digo, que es una medida todavía más precisa, más, con mayor decimales, y pues ya depende de lo que queramos, o qué tan exacto queramos medir. De septiembre a octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Oh, ya está. Solo se acaba febrero, cálmate. Ya estamos. Igual para el caso del micrómetro graduado en pulgadas, tenemos exactamente lo mismo. Contamos las líneas grandes, en este caso tenemos dos, que en este caso equivale o sea, entre línea y línea equivale a punto 1 pulgadas. Entonces en este caso son punto 2 pulgadas. Entre línea y línea pequeña son 0.025 pulgadas. De aquí a tenemos punto 25 porque es una por esta punto 0.25 por la escala esta. Y igual buscamos la línea que coincide entre el tambor y el cilindro. Y aquí en este caso tenemos que cada una vale 0.001 pulgadas. Ya nada más anotamos estas medidas y sumamos y ya tendríamos el valor total que nos marca el micrómetro graduado en pulgadas. Igual para el caso del Vernier con escala en pulgadas o el micrómetro que tiene la escala de Vernier, es exactamente lo mismo, nada más igual contar las líneas grandes, las líneas pequeñas, luego la línea que coincide entre el tambor y el cilindro y por último la escala del Vernier. Tomando en cuenta también o sea,
las escalas con las que ya están grabadas, ya para tener el valor final de 0.2262 pulgadas. Permítame. Listo. Algunas precauciones cuando se mide con un micrómetro. Eh, Digo, desde lo principal, que usaré el que mejor se ajuste a la aplicación. Hay unos que, como les digo, vienen graduados ya con cierta escala, que a lo mejor para ciertos objetos muy grandes no nos van a servir o para objetos más pequeños no nos van a servir. Entonces hay que buscar ese tipo de, o sea, que coincida con lo que queremos medir. Otra cosa importante, no aplicar excesiva fuerza al micrómetro, no dejar caer, evitar recibir golpes, no girar violentamente el micrómetro, ya que esto puede originar que el micrómetro se descalibre. Incluso también si manejamos el micrómetro con el tambor en lugar del tornillo de este lado, podemos hacer que se descalibre, ya que no es lo mismo girar el tambor a girar el tornillo, ya que ejerceríamos más fuerza en el tambor, lo que ocasionaría que la pieza se compacte o así y descalibraría el micrómetro. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de sobreesfuerzos que le aplicamos. Otra precaución es eliminar el polvo sobre el micrómetro y limpiarlos. Digo, no nomás el polvo, también creo que aquí más adelante viene que evitar también dejarlos con manchas de grasa o de otros líquidos, ya que pues esto puede ocasionar que se deterioren o que se tengan se empiezan a corroer o cosas así, lo que va a hacer a la larga que ya la medición no sea tan precisa. Entonces va a afectar a la precisión ya que queramos obtener. Obviamente sabemos que los metales, dependiendo de la temperatura, se pueden expandir o se pueden contraer. Entonces también es importante, digo, esto ya a lo mejor más para un laboratorio, para algo más así preciso, pero sí es como que importante que las piezas estén a temperatura ambiente para evitar cualquier tipo de error. O sea, se vaya a medir un material que a lo mejor aunque no sea mucho, pero ya, por ejemplo, un ejemplo que viene con una barra de hierro de longitud de 100 milímetros cambiará de 0 a 0, cambiará a 0.02 milímetros con un cambio de temperatura de 10 grados. Entonces ya, para a lo mejor una aplicación muy precisa, pues sí, ya es un cambio considerable. Igual, por ejemplo, limpiar el husillo y el tope para evitar cualquier rebaba, polvo o algo que se quede ahí y que pueda interferir a la hora de hacer la medición. Esto también es importante, ajustar los, los ceros del micrómetro para evitar cualquier variación que se pueda generar. Y aquí lo que les comentaba, siempre usar el trinquete, que es el tornillo que tenemos en esta parte, para evitar ejercer demasiada fuerza en el tambor a la hora de presionar el material. No debe ser, eh, no debe tener mucha presión, simplemente es hasta que tope el husillo con el material y ya no debe ser, no se debe ejercer una fuerza excesiva ya que se puede llegar a descalibrar o a lo mejor si el material es muy blando se puede enterrar en el material y no obtendríamos la medida correcta, ¿no?
Digo, esto más que nada, igual con lo que les comentaba de que a lo mejor para un laboratorio o para cosas así, cuando se trabaja con micrómetros, se trata de, de que se esté sujeto y no en el aire para evitar cualquier error que podamos cometer, ya sea por nuestro movimiento o cualquier cosa así. Entonces se prefiere trabajar en un banco, colocar el objeto y ahora sí realizar la medición. En lo que les comentaba, limpiar el micrómetro de cualquier grasa, huellas y cosas, cualquier líquido que tenga, ya que puede presentar después corrosión o algún desgaste por cualquier cosa, ¿no? Obviamente, como cualquier otra herramienta o como cualquier... David, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Ajá, Eh, hay bueno, aquí en la presentación dice que hay que girar el micrómetro a través del trinquete, ajá. pero hay unos micrómetros que tienen el trinquete como cuerdita. No, esa función que tenga el trinquete como cuerdita, pues yo nunca la he entendido, no la he comprendido por qué. Y otros que tienen el trinquete así sólido, que uno sí les puede dar vuelta, y a los y a los que tienen como tuerca así, como un valerito que va moviéndose alrededor del trinquete, eso no sé qué función tienen. Tienen como un valerito. Digo, no sé si sean a los que te refieres, pero por ejemplo, yo he visto algunos que en lugar de tener el seguro en esta parte, lo tienen en el mismo trinquete. Sí, esos, ¿cómo funciona ese mecanismo? Porque se puede ver, porque los he visto, ¿verdad? No son comunes, pero sí tienen, o sea, en el trinquete tienen ahí como, o sea, uno le gira con el dedo y, o sea, no se gira toda la barra, sino únicamente el trinquete va girando. Ajá, tienen como un bloqueo. Eso no recuerdo bien si lo tienes que presionar o jalar y luego ya ahora sí hacer la vuelta. Es como tipo bueno, hay unos medicamentos que tienen la tapa que tú presionas y giras. Sí, una tapa así, las Ajá, vitaminas, por ejemplo, tienen ajá, eso. tipo así, hay unos que son tipo así, ¿verdad? Que para quitar ese seguro se tiene que presionar y luego ya empezar a girar. O así, Oh. dependiendo del micrómetro. Digo, apenas ver uno, pero sí, digo, sí me ha tocado que sí, como que sí te confunde eso, ¿verdad? Que no sabes si estás haciendo bien el trabajo, ¿verdad? Sí, bueno, aclarado el asunto. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos. Como les comentaba, digo, como cualquier otra herramienta, es importante mantenerlas lubricadas, mantenerlas en lugares secos para evitar deterioros de las herramientas, para mantenerlas en estado óptimo, o sea, que evitar cualquier variación o cualquier fallo que pueda llegar a tener, pues es mejor tenerlas siempre en buen estado y lubricadas. Esos son otros tipos de micrómetros, digo, a mí en la persona nunca me ha tocado trabajarlos, pero pues es para ranuras interiores y para interiores tipo tubular. Supongo que es como tipo los como los que habíamos mencionado anteriormente para medir distancias un poco más pequeñas y ya al final se miden ya con el micrómetro. O incluso estos, por ejemplo, ya que tienen ya su propia escala. Micrómetros de interiores tipo calibrador, que es como lo que veíamos en el vernier, como las puntas que tenemos en la parte de atrás, como estas. No más que en este caso un micrómetro que pues digo, sí es un poco más preciso, pero pues sí es un instrumento un poco más caro que un Verrier, ¿no? Por el grado que tiene de precisión. Entonces ya dependiendo de qué tipo de trabajo que estemos realizando o qué tanta exactitud necesitemos, pues ya utilizamos uno u otro.
Los indicadores, que son instrumentos ampliamente utilizados para realizar mediciones de un pequeño desplazamiento o movimientos así pequeños que queramos detectar en cuanto a diámetros o cosas así. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que se mantiene fijo y ya nada más se va pasando como el bloque patrón o lo que queramos medir y ya este va detectando la variación como del terreno, ¿no? Eh, Digo, yo lo he visto o yo lo he utilizado más que nada para medir, creo que más adelante viene. Bueno, igual que el vernier, que el micrómetro, tenemos así de diferentes tipos, ya sea de carátula o, por ejemplo, ya digitales y pues diferentes puntas dependiendo de la aplicación. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver algunas aplicaciones. Este, yo digo, sí he llegado a utilizar para ver este tipo de tolerancias entre la excentricidad del árbol de levas, que es para ver si el diámetro del muñón está bien rectificado o si tiene algunas variaciones o no está bien centrado, excentricidad del engrane del árbol de levas, el juego longitudinal del árbol de levas, entre otras cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, si van al Libby Center también pueden ver a- al ingeniero Cano que lo está utilizando para el torno. Este puso una rueda la cual marcó como 24 agujeros, creo, y esa rueda está al lado del torno, que esa la va girando y va moviendo la posición del tubo. Y en la otra parte del torno, que es donde va sujeta la pieza, ahí está el estriado que estamos haciendo para la combi de que estamos haciendo de eléctrica. Entonces, la rueda que colocó como referencia va colocando el indicador para que coincidan los 24 agujeros con los 24 ranuras que tiene que hacer acá en el acople y que queden a la misma distancia los diferentes como ranuras que va haciendo en el estriado del acople. Entonces sí tiene diferentes aplicaciones, ya dependiendo o qué es lo que quieras hacer, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, este también para medición de ángulos. Digo, básicamente es como tipo un transportador, pero digo, para otros tipos de usos. Aquí tenemos el goniómetro, que es básicamente como, o bueno, el método de lectura es muy similar al Vernier. De hecho, a ver si parece. Aquí está. Aquí en este caso nosotros en el sistema internacional tenemos que son grados y minutos. Eso puede llegar a segundos y entre otros valores. Pero pues lo principal aquí son los grados y los minutos. Los grados es como si fuera el valor entero y los minutos como si fueran los decimales. Aquí en este caso igual tenemos que eh, la escala parte del cero y podemos ver que está el cero de la siguiente escala está después del 50, por lo que podemos decir que aquí establecer que el valor el valor principal es de 50 grados y con la escala secundaria vemos igual que como en el Vernier, que cuál es la línea que coincide entre la escala secundaria y la escala principal. Y digo, aquí se ve un poco borrosa, pero pues aquí en este caso sería el 20. En este caso serían 20 minutos. Aquí tenemos otros dos ejemplos. En este caso podemos ver que el cero coincide con el 11
Y la siguiente, la escala que coincide entre, digo, la línea que coincide entre la escala secundaria y la escala principal es el 30, por lo que tenemos que la medición es de 11 grados con 30 minutos. Y en el caso de la medición de aquí abajo, podemos ver que el cero está en el 14, 13, mm, sí, en el 14. Y la escala, la línea que coincide entre la escala secundaria y la escala principal es el 15. Entonces, aquí pues concluimos que tenemos una lectura de 14 grados con 15 minutos. Aquí tenemos otro instrumento más de medición, que es una escuadra de combinación. Este instrumento es una combinación entre la regla graduada, un transportador, una escuadra de 90, un nivel, un trazador y un bloque de centros. Digo, ya son, me imagino que como instrumentos ya para cierto tipo de aplicaciones, pero digo, a mí en mi caso nunca me ha tocado trabajar con estos, pero pues existen. Hoy en día los avances tecnológicos de la metrología pues llevan a tener sistemas integrados automatizados de medición basados en el uso de láser, sistemas de cómputo tales como el ilustrado. Digo, aquí era lo que hablamos en un principio, ya hay diferentes equipos de medición que utilizan láser o que son electrónicos o que son, ya no necesitas tú estar viendo así la escala, sino que ya el mismo aparato ya te da todos los datos. Igual como por ejemplo en el Vernier que veíamos que podemos cambiar entre escalas sin necesidad de estar nosotros haciendo la conversión. Entonces ya hay muchos avances o instrumentos que más modernos que nos facilitan mucho el trabajo. Es como decía nuestro compañero, ya a veces no es tanto bueno, sí la precisión, pero más como que esa practicidad, ¿no? Que, que tienen los instrumentos nuevos. Estos sistemas miden simultáneamente medidas externas, medidas internas, espesores de pared, curvas, radios y diámetros, puntos de centros, angularidad, escuadramiento, planicidad, ángulos, filos, cajas, simetrías, cortes, áreas y peso. Digo, esto por ejemplo también lo podemos ver incluso en el SolidWorks o en cualquier programa de diseño, ¿no? Teniendo una pieza o el plano de una pieza, podemos sacar un montón de medidas sin necesidad de estar nosotros ahí batallando ahí con la escala o que podamos cometer algún error, porque eso también es otra de las cosas. Cuando no se tiene un equipo de medición electrónico, pues podemos llegar a cometer errores porque, no sé, hay alguna variación entre lo que vemos y lo que es. Entonces ya todo este tipo de instrumentos ya más modernos, pues ya nos dan una medida exacta y más precisa. Obviamente, pues es lo que veíamos también al principio, de que una desventaja es de que hay que estarlos calibrando o hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con ellos para evitar cualquier movimiento brusco o que se puedan llegar a descalibrar y generen una medida errónea. Por ejemplo, en SolidWorks también podemos ver este tipo de análisis, que son las desviaciones o mm, digo, en el caso de Sol también algunos esfuerzos, deformaciones, entre otras cosas, y que pues a lo mejor en una pieza es más complicado de ver. Obviamente hay máquinas de ensayo que te permiten ver también todo esto, pero pues digo, es invertir dinero y así. Y en el caso de los software, pues ya ahí tienes todo ya a la mano. Mm, Quería que vieran también un video. No sé si recuerdan la clase pasada, estábamos hablando eh, del proceso de diseño, ¿no? Que tenían la duda como que
a veces no se tienen como que los planos o cómo empezar algo que no se tiene una idea o por así decirlo, o como que no se tiene claro qué medidas vamos a utilizar. Y de hecho ese día, bueno, un día después, estaba viendo la tele en Discovery Channel Mexicánicos y me salió este video bueno, encontré este capítulo de la serie. Nada más ahí me confirman si se escucha. Muy vago, Inge, ¿le puedes subir Muy ahí? bajito. Equipo le interesó hacer unos ¿Ahí se escucha mejor? go-karts, que es un proyecto que quisiéramos sacar adelante. ¿Sí? Sigue Está bajo, igual, bajito, pero pero sí se escucha. puede ponerle subtítulos igual, si es posible. Ok. Queríamos tu expertise, entonces buscamos a los talleres Vaca para que nos ayuden, ¿no? Estamos trabajando en un proyecto Se fue el audio, se fue el audio. Ya no se escucha nada. ¿No se escucha? No, yo no escucho nada. No se escucha porque se mutea usted. Ah, Entonces se apaga su audio. ahí se escucha. venga, venga. Ahí ya se escucha, ¿verdad? Entonces. No, tampoco. Martín, ¿qué tal? Qué gusto verte. Ahí. Ya te extrañamos, ¿eh? Finalmente. Ahora sí se escucha. Ok. Bueno, digo, igual lo que quería que vieran. Bien, le arrancaríamos aquí desarmándolo. Como no tenemos el vehículo que para desarmar nada, vamos a ir a pasar al área donde ya prácticamente se solda, se corta, se mocha. ¿Les parece bien? Sí. Se hace. Perfecto. Venga. Primera impresión al ver el taller de Vaca fue, no sé, me asombré porque la verdad es un taller de tamaño considerable. Esperaba algo más pequeño. ¿Cuál es su plan de trabajo? Pues, maestro, si nos pudiera dar algún papel donde ustedes hacen planos. aquí no es planos, es acción directa. Llegas aquí y te das cuenta de lo que es la realidad. Si yo voy a hacer un carro donde yo me voy a subir, las medidas las marco yo. No todos son cálculos, sabes que no todo es la libreta, sabes que no todo es la computadora. Ocupa un carro, un go-kart que tenga esta distancia de aquí a aquí, el asiento aquí, las llantas allá y el volante aquí. Desde mi perfil de vista estudiantil o académico, me parece que Martín tiene un estilo de una practicidad de hacer las cosas al instante. Para mí esta es mi escala, esta es mi forma. Que él gane dinero, nada de perder. O sea, está bien, lo entiendo, pero, o sea, me contrastó mucho, ¿no? Lo primero es hacer el esqueleto, el chasis propiamente del go-kart. Y quiero que
Bueno, básicamente eso era lo que quería que vieran, digo, a lo que tenían duda, no recuerdo quién fue el que preguntó que cómo se empieza ese proceso como de diseño. Digo, y ahí ya depende del cliente, de las necesidades y todo eso, ¿no? Es lo que dice aquí en este caso Martín, que, o sea, que le preguntan a él, bueno, ¿dónde tienes tú los planos y todo eso? No, aquí es a acción, ¿verdad? En base a lo que se vaya, a lo que vaya surgiendo, a lo que se vaya necesitando. No siempre se tiene como que un plano o algo así de que ya establecido. Entonces, eso es muchas veces lo complejo, como que ver más a fondo o imaginarte, ¿no? Todo eso a lo que quieres llegar. Entonces, sí, digo, les voy a compartir el enlace por si lo quieren ya ver después. Digo, nada más quería que vieran ese pequeño fragmento. Eh, Ay, permítanme. Digo, ahí les comparto el link si lo quieren ver completo. Digo, creo que no es como quiera completo el capítulo, pero digo, nada más quería que vieran esa parte, ¿no? O sea, que no es siempre en base a planos o así, ¿no? O sea, a veces es algo que tienes que idearte o que tienes que sacarte de, de a ver dónde, porque no, o incluso ver de las medidas de lo que tienes que hacer y todo eso. Por ejemplo, nosotros ahí para hacer el proyecto de la combi, nosotros tuvimos que diseñar el soporte del motor, el motor eléctrico. No, pues como es una camioneta que está diseñada para un motor de gasolina, pues obviamente no tiene como el lugar o el aditamento para cambiar de motor. Entonces nosotros empezamos ahí a tomar medidas y hasta que generamos esta pieza. Permítanme. Nosotros en base a medidas que tomamos ahí de los soportes anteriores del motor de gasolina, sacamos esta pieza, sacamos las distancias que hay de lado a lado, la distancia que teníamos eh, como de espacio de esos soportes hacia abajo para no dejar tampoco muy pegado al piso y que pueda llegar a raspar o que pueda llegar no sé, algo que esté en el pavimento que pueda llegar a estar fastidiando el motor. Entonces ya fuimos ahí ideando poco a poco cómo hacer el soporte. Vimos las medidas del motor para también instalarlo aquí. Después también instalamos eh, no recuerdo cómo se llama, pero son más que nada como unos colchoncitos o bueno, no son colchones, pero no sé exactamente cómo se llaman, pero son para evitar tantas las vibraciones o disminuir esas vibraciones. Entonces ya las instalamos aquí también. Y luego ya ahora sí ya lo montamos en la combi. Este soporte pues me tocó a mí diseñarlo. Digo, no fue algo así muy complejo, simplemente fue tomar medidas de lado a lado, las medidas que les comento de distancia hacia el piso y todo eso, de verlo del motor y todo. Y posteriormente, como ya les había mencionado también en la clase anterior, nosotros de aquí de SolidWorks podemos obtener el plano de las piezas que diseñamos. Mm, En este caso, se obtiene un archivo como este. Aquí en este archivo podemos poner nuestra vista en isométrica, que es como una vista así como inclinada de la pieza, y a partir de ahí podemos generar las diferentes vistas, ya sea la vista frontal, la vista de lateral, incluso secciones de la misma pieza, y a partir de ahí empezar a obtener ángulos, a obtener medidas, a obtener distancias, que era también lo que veíamos en la explicación, ¿no? Que ya no, ya no es necesario seguir tomando medidas así manuales. Ya una vez teniendo ciertos parámetros, ya podemos diseñarlo
y a partir de ahí sacar las otras mediciones. Entonces ya teniendo todas estas medidas, yo se las pasé al ingeniero Cano y ya él se encargó junto con el equipo de la combi, se encargaron de cortar las piezas, de marcarlas y ya finalmente de soldarlas y cuadrarlas en la combi. Aquí en este caso, pues dejamos así las láminas estas para que posteriormente nosotros ajustarlas entre los soportes y marcar esos agujeros para tener como que ese juego, no dejarlos ya a ciertas medidas para ahí sobre medida, ahora sí ajustar que quede bien centrado el motor y la transmisión y que no haya muchas vibraciones o que no vaya a quedar chueca o cualquier cosa que pueda deteriorar el funcionamiento de estos componentes. Entonces de aquí, por ejemplo, podemos sacar ya después, ya sea un archivo PDF como ya con las medidas, o incluso, por ejemplo, yo se la compartí también al ingeniero Cano mediante una imagen que nada más es literal una captura de pantalla de esto, ¿verdad? Pero el chiste es de que a partir de la pieza sólida, pues podemos generar todos estos planos, ¿no? Y a partir de ahí, ya sea el soldador, el que cortar o cualquier otra persona, pues ya puede llevarlo a cabo esa pieza. Entonces, todo eso es a partir de estar ahí como que, como les decía también en la clase pasada, es imaginártelo, ver el espacio que tienes, ver qué componentes va a llevar. Igual, por ejemplo, no podríamos hacer un soporte muy grande a lo ancho porque están otros componentes que va a llevar. A lo mejor también no podríamos subirlo o bajarlo porque la transmisión también está en cierta posición y sería modificar todo. Entonces ahí van saliendo como que diferentes restricciones o parámetros que hay que seguir para evitar, eh, digo, a tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de piezas. El material, si no me equivoco, es de acero dulce. En cuanto al peso, mm, digo, por la ubicación, no, bueno, realmente no se tomó así mucho en cuenta lo del peso. Digo, no sé exactamente cuánto pesaba esa pieza, pero por ejemplo, sí podríamos decir que el motor junto con esa pieza, pues es mucho menor peso que el motor de gasolina. Digo, ya a lo mejor añadiendo los componentes, pero aún así no llegaría al peso. Ahí lo que sí, donde agregamos más peso fue en la parte del asiento trasero, donde pusimos el banco de baterías. Ahí, ese sí está un poco más pesado. Pero digo, en cuanto a eso no tomamos mucho en consideración. Mm, digo, en esta clase sí la enfoqué hacia, digo, me preguntó Osvaldo si vamos a ver por instrumentos de medición. En esta clase sí la enfoqué hacia instrumentos de medición, más que nada para tener como que una visión de todo lo que utilizamos a la hora de diseñar una pieza o a la hora de tomar ciertas medidas, ¿no? Digo, no va a ser puras clases así de instrumentos de medición o sistemas de medición y todo eso. Digo, vamos a ver como que diferentes temas, diferentes eh, áreas para ver como que todo así eh, en general sí, o sea, como que conocer un mayor campo en el área de diseño, ¿verdad? No enfocarnos nada más en cuanto al programa y todo eso, pero sí, digo, vamos a ir viendo como quiera este, cosas de materiales, de resistencia de materiales, igual a lo mejor después también empezamos a ver lo de las simulaciones de fluidos, igual podemos hacer a lo mejor un sistema de refrigeración para el inversor o para otras componentes así que vamos a ir viendo o que ustedes también están viendo con otros instructores dentro
la certificación. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Pregunta curiosa, Raúl. Sí. Los triángulos que tiene la pieza que presentas en tu pantalla, ¿la intención es reducirle peso a la pieza o darle alguna rigidez estructural? Pues parte de ambas, ¿no? Digo, no, si hacemos si hubiéramos hecho a lo mejor una pieza sólida, pues sí, le vamos incrementando mucho el peso, entonces sí, digo, en cuanto al material y todo eso, pues veíamos que no era tan necesario tanto gasto de material, aparte también, Correcto. pues no sería, sí, sería agregarle mucho peso, pero también pues el hacer este tipo de estructuras como triangulares o que están como que los esfuerzos se concentren en los nodos, es para eso, para darle más Sí, resistencia estructural. elemento finito, sí, correcto. Ajá. Muy Y bien, digo, gracias, Raúl. sí, sí, de nada. Y como es una zona donde va a estar sujeta a muchas vibraciones y muchos esfuerzos por el mismo motor, pues entonces se busca todo eso, ¿no? Que tenga suficiente resistencia estructural y pues también que no sea mucho gasto de material innecesario. ¿Alguna otra duda? Pregunta Raúl, Sí. ¿en esa pieza le hiciste alguna simulación de esfuerzo o algo así? Digo, en nuestro caso no le hicimos así ninguna simulación, así tal cual la diseñamos, la hicimos, pero pues sí se podría aplicar, ¿verdad? Digo, sobre todo para, para el caso del motor que va en esta parte, pues ver que no se pandee o cosas así. Sin embargo, pues por la resistencia del material y por la forma en la que está y la forma que va anclada a la combi, pues también se puede dar uno una idea de que no va a ser tan fácil que ceda el material. Incluso también porque como no recuerdo cómo le llaman a este tipo de estructura, pero que no, o sea, no es completamente liso, sino es hueca, pues sí tiene como que la suficiente resistencia como para que no se pandee tan fácil, ¿no? Sí, sí, Entonces, digo, más, habrá algunos partes que tenga fatiga o la soldadura o cosas así, más o ajá, menos, más, más que nada eso sería enfocado a la pregunta, ¿no? Por, sí, por, el digo, peso, por los igual, esfuerzos del motor, ¿no? ujú, Ujú. igual como lo menciona, o sea, en ese tipo de zonas donde está la soldadura, pues es donde más se concentran los esfuerzos, ¿no? Entonces ahí es donde podríamos aplicar ese tipo de ensayos. Digo, aquí en este caso, como nada más hicimos la pieza para sacar las medidas, pues no tiene mucho caso de hacérsela porque lo ideal sería, ahora sí que hacer las piezas por separado, hacerlas como debería ser, huecas, y hacerle ya en un ensamble, hacer las uniones y aplicar la herramienta de SolidWorks que es de soldadura para aplicar y pues añadir editar el material, el material que estamos utilizando para que pues aparezca con las propiedades que De son, soldadura, ok. la soldadura también y todo eso, y ahora sí, sobre de eso aplicar el ensayo, porque pues aquí en este caso no nos daría un resultado real, ¿verdad? Digo, igual como quiera, aun y cuando hagamos la prueba lo más real posible, ya depende mucho por ejemplo, desde el corte que se haga, si a lo mejor se realiza el corte así muy brusco y se calienta demasiado el material, pues también pierde sus propiedades. Sí, claro, La soldadura también, dependiendo cómo se haga, si se hace un cordón uniforme, si nada más a lo mejor se puntea, si a lo mejor no se calienta o se calienta de más. Entonces todo eso va afectando ya en la realidad. O sea, nos podemos dar una idea con la simulación, pero pues ya en la realidad es otra cosa, ¿verdad? Entonces se trata como quiera que sea lo más preciso posible, pero pues sí, ya hay ciertas variaciones. sí, prácticamente ahí fue un tema de diseño y de estructura para Ajá, poder hacer el soporte, ¿no? Ok, sí, gracias. básicamente para sacar las medidas y
que ya empezaran a trabajar con ese soporte. Digo, ahí cuando vayan al EV Center lo pueden ver, ya están en la combi, de hecho ya está a punto de ser terminada, ya nada más falta el acople que está haciendo el ingeniero Cano para unir la transmisión y el motor eléctrico, pero pues ya prácticamente ya está ensamblado dentro de la combi. Gracias. Sí, de nada. Mm, el motor de eléctrico, la verdad no sé exactamente cuánto cuesta, cuánto pesa, pero sí, o sea, para una persona sí está pesado, o sea, sí es peso, no sé exactamente sí cuánto, pero sí está pesadito. Ulises pregunta también si se toma como ejemplo, un ejemplo como el que ya trae el motor de combustión interna de la misma combi. No, el soporte que trae el motor de combustión interna sí es diferente. No es como este que diseñamos. Sí fue algo que tuvimos ahí que ver literal cómo adaptarlo. Pero, por ejemplo, donde va sujetada, esos sí eran donde ya estaba sujetado el motor de combustión interna, nada más. O sea, se utilizaba el mismo agarre, pero no la forma del soporte. Eso sí fue ya completamente diseño con referencia al motor que se iba a instalar. Mm, de nada. Este, digo, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún comentario, algo que digo que si les está gustando así los temas que estoy dando o preferían, no sé, a lo mejor enfocarse más al software o algún otro tema que quieran ver así de relacionado a diseño, ¿verdad? No, está muy bien, fíjate que está muy bien, fue muy buena retroalimentación el ver las mediciones y los instrumentos para así entender mayormente lo que digitalmente o los instrumentos que puedes tener en el Solid. Ajá. Sí, digo, más que nada, yo era lo que le comentaba al ingeniero Antonio, o sea, ver como que estos tipos de temas para ir dándonos una idea, aun y cuando a lo mejor en el SolidWorks pues es más sencillo ver todas las medidas y todo eso y los sistemas que por ejemplo acá abajo que tenemos ya los sistemas de medición y todo eso, pues digo, es importante tener el conocimiento ya de lo que se utiliza en la vida real y todo eso para a la hora que nos toque hacer este tipo de trabajos, pues no, que no nos den un micrómetro y no sepamos usarlo o un vernier. Entonces sí, como quiera, aun y cuando haya tecnología como el escáner o así, muchas veces es necesario como quiera o sea, tomar nuestras propias medidas para ajustar ciertos parámetros. El escáner a veces sí hay ciertas zonas donde no detecta bien. Digo, igual se ponen unas como tipo calcomanías, que eso ayuda al escáner a detectar un poco mejor la geometría de la pieza, pero pues como quiera, todo este tipo de instrumentos nos ayudan a hacer el resultado más preciso todavía o a hacer las modificaciones que consideremos necesarias. El motor eléctrico tiene menor vibración que el motor de combustible. Sí, digo, la vibración que se genera más que nada es por el mismo movimiento y dependiendo qué tan bien centrado esté. Digo, tratamos de que esté lo mejor centrado posible, pero pues digo, obviamente ahí puede haber como les comentaba, una cosa es el diseño, la simulación, las medidas que tomamos en un principio y otra cosa ya es cuando se lleva a la vida real o a la práctica. Puede haber muchas cosas que varían a lo mejor desde el corte, desde la soldadura o algo, que varía a lo mejor muy poco, pero sí puede variar el ángulo de inclinación, las distancias, o a lo mejor la soldadura no se calcula y se queda un poco más grande la pieza, más pequeña la pieza.
entre otras cosas, ¿no? Y eso también va afectando a el, qué tan centrado, qué tan perfecto quede la pieza, ¿verdad? Entonces sí, todo ese tipo de cosas va generando a lo mejor cierta vibración ahí mismo en el soporte. Pero sí, no, o sea, a comparación de un motor de gasolina, no, es mucho menor la vibración. De hecho, digo, si les toca ahí cuando enciendan la combi, van a ver que ni ruido se escucha. Entonces sí, la verdad es que está quedando muy, muy padre. Mm, ¿Alguna otra duda o algo más que quieran platicar? Digo, bueno, relacionado al tema. De pura casualidad, ¿hiciste el ensamble en el SolidWorks de este soporte con los otros elementos que interactúan con la combi? Que si lo hice Sí, o no. ¿no? Digo, Ok. o sea, nada más tomé las medidas y de hecho, o sea, por ejemplo, podemos hacer, creo que no lo hice el ensamble. Lo único que hice fue así más o menos ¿cómo te diré? Como a ojo, o sea, poner el motor dentro ¿cómo se llama? Del soporte para ver que coincidiera y que Ah, no ok, iba a estorbar. Porque ok, ok. ese motor sí lo escaneamos con el escáner que se tiene ahí en el EV Center y ya ese sí tiene las medidas así precisas. Entonces nada más aseguramos que vaya a quedar ahí en el soporte con un poco de tolerancia para poner digo, no recuerdo cómo se llaman, pero son para disminuir la vibración. Me imagino que traen como unos Soportes, resistores. creo que se llaman. La verdad no Soportes sé, de pero sí motor. creo que sí, porque mm, Y son Sí, soportes de motor sí. aulados, pueden ser hidráulicos o de hule sólido. Ándale, así de hule macizo o hasta inclusive de uretano, pero el uretano es muy caro. ¿Son de neopreno o de poliuretano? El neopreno es muy delgado, el neopreno, y tiende a deformarse. Debe ser más bien un hule sólido. O, sí, sí, o son piezas poliuretano. sólidas, sí, así es. Digo, igual, si alguna vez les toca ir al Live Center, ahí pueden ver esas piezas que les digo. Digo, básicamente las pusimos no recuerdo si se pusieron dos o nada más una sola aquí en medio. Y pues básicamente es para eso, ¿no? Para reducir la poca vibración que genera y pues que sea un movimiento, o sea, lo más, que no vaya a generar algún esfuerzo en la flecha o en la transmisión ni nada de eso. Y pues para que funcione lo mejor posible, ¿no? Pero sí, básicamente pusimos ese tipo de piezas para disminuir esas vibraciones. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? En el chat. ¿Podrías compartir alguna foto del motor ya montado en la combi? Mm, aquí en la mano no tengo una foto, pero digo, mañana les podría tomar una foto ahí del soporte y se los mando ahí por el grupo VIP. Y ya cuando esté montado el motor, porque ahorita el motor está aparte porque se está trabajando ya, como les digo, en el acople. Ya que se termine el acople y ahora sí se va a ensamblar tanto la transmisión con el motor y ahora sí se va a montar. Entonces ya cuando esté montado ahí, ya ahora sí les puedo mandar una foto ahí por el grupo de cómo está puesto. Igual mañana, si me acuerdo, les mando la foto también de ya el soporte ya montado para que vean cómo lo agarramos ahí y cómo quedó ya físicamente.